Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a En Busca de la Verdad. Desde hace algunas décadas, hemos visto cómo, en la mayoría de Occidente, el horizonte económico se ha ido obscureciendo paulatinamente. Nuestros estados de bienestar nos han proporcionado placeres, entretenimiento y comodidades que nos han impedido ver cómo a medida que aumentan los llamados nuevos derechos, tan inmorales como absurdos, va disminuyendo nuestra libertad política y se va mermando nuestro patrimonio, tanto cultural como material, preparándonos para la amenazante predicción "no tendrás nada y serás feliz", que se hiciera en el 2016 en el Foro Económico Mundial. Ante esta situación, no pocas personas son seducidas por los gobiernos populistas de izquierda, mientras que otros, que conocen bien los peligros del socialismo, se decantan por los gobiernos liberales que promueven el capitalismo salvaje como la solución a los problemas económicos y sociales. Sin embargo, tanto el comunismo y el socialismo como el capitalismo son regímenes anticristianos y por ende inhumanos. Como bien lo afirmase Sostenitsky, quien sufriera en carne propia la tiranía comunista, sin el toque del aliento de Dios, sin restricciones en la conciencia humana, tanto el capitalismo como el socialismo son repulsivos. Es tan evidente el carácter destructor del comunismo que en 1849, solo un año después de que Marx y Engels publicasen el Manifiesto Comunista, Pío IX, en su encíclica Nuntitis in Nobiscum, ya alertaba sobre dicha ideología, que oculta bajo apariencias seductoras se proponía el trastorno absoluto de todo orden humano. Poco después, en 1878, el Papa León XIII, en su encíclica Quod Apostolici Muneres, condenaba nuevamente el socialismo, entre otras cosas, por predicar la igualdad absoluta, deshonrar y debilitar el vínculo matrimonial que mantiene la sociedad doméstica, impugnar el derecho a la propiedad sancionado por la ley natural y socavar la autoridad rebelándose a todo freno. Aunque los peligros del comunismo son evidentes para muchos cristianos, los riesgos del capitalismo, por ser mucho más sutiles y engañosos, no son tan visibles. Sin embargo, el magisterio perenne de la Iglesia ha condenado varios factores de los que depende el capitalismo, tales como la ambición desmedida, la avaricia, la usura, el abuso y el no pagar el salario justo al trabajador. Pues dicho sistema tiene como objetivo la acumulación de bienes y riquezas a cualquier precio, con lo cual promueve el imperio del más fuerte, la competencia descarnada y el consumismo más abyecto y destructor. Ya Chesterton afirmó que demasiado capitalismo no significa demasiados capitalistas, sino muy pocos capitalistas. Asimismo, al sustituir la ley moral natural, que debe regir todo intercambio económico, por la oferta que responde inmediatamente a la demanda, todo el mundo, como señala Chesterton, parece estar completamente insatisfecho e incapaz de conseguir lo que quiere, ya que el capitalismo antepone el beneficio al hombre y los bienes materiales a los espirituales, lo cual fomenta la insatisfacción, la ambición y hasta la peligrosísima envidia, vicio que es ladinamente asusado por los socialistas. Tanto el capitalismo como el socialismo tienen el mismo origen, el liberalismo, que al rechazar la trascendencia de la persona humana busca eliminar la ley divina y natural para implantar en su lugar la ley de la oferta y la demanda en el capitalismo o el dominio del Estado en el comunismo. Por ello, ambos promueven multitud de errores, tales como materialismo, escuela laica, feminismo, anticoncepción, divorcio y aborto. Pues como afirma Chesterton, nunca se repetirá demasiado que lo que destruyó la familia en el mundo moderno fue el capitalismo. Sin duda, podría haber sido el comunismo, si el comunismo hubiese tenido la oportunidad. Pero, en lo que a nosotros respecta, lo que ha roto los hogares, fomentado los divorcios y tratado las antiguas virtudes domésticas con un desprecio cada vez más abierto, es la época y el poder del capitalismo. Es el capitalismo el que ha forzado a un combate moral y a una competencia mercantil entre los sexos, el que ha destruido la influencia de los padres en favor de la influencia del empleador, el que ha expulsado a los hombres de sus hogares para buscar trabajo, el que les ha obligado a vivir cerca de sus fábricas o de sus empresas en lugar de cerca de sus familias, y, sobre todo, el que ha fomentado, por razones mercantiles, un desfile de publicidad y de novedades chillonas que por su naturaleza implica la muerte de todo lo que nuestros padres llamaban dignidad y modestia. En las últimas décadas, el progresivo empobrecimiento de la clase media ha seguido su curso. Cada vez son más las familias que hacen malabares para llegar a fin de mes, pues el costo de vida es tal que cada vez menos padres de familia, aun profesionistas,
pueden mantener honrosamente a su familia con un solo sueldo, cosa que hace algunas décadas era lo común. Ni qué decir de comprar una vivienda o de la gran cantidad de adultos incapaces de independizarse y mucho menos de formar una familia. Pero, ¿qué podemos esperar de dos sistemas repulsivos materialistas y ateos que rechazan la ley de Dios y desprecian al ser humano? Y en su encíclica Quadragesimo Anno, el Papa Pío XI advertía: la libre concurrencia se destruyó a sí misma. Al libre cambio ha sucedido una dictadura económica. El hambre y sed de lucro ha suscitado una desenfrenada ambición de dominar. Toda la vida económica se ha vuelto horriblemente dura, implacable, cruel. Injusticia y miseria. De una parte, una inmensa cantidad de proletarios. De otra, un pequeño número de ricos, provistos de inmensos recursos, lo cual prueba, con evidencia, que las riquezas creadas en tanta copia por el industrialismo moderno no se hallan bien repartidas. El remedio verdadero y definitivo a tanta injusticia y miseria es el cristianismo, que promueve un sistema económico justo y solidario, que en lugar de la lucha de clases, promueve la cooperación de clases. En lugar de centrarse en el capital, se centra en el hombre, reconociendo que es un ser creado por Dios y para Dios. En lugar de fomentar los monopolios y las enormes corporaciones, fomenta el acceso a la propiedad privada a través de una economía basada en la doctrina social de la Iglesia. Frente al comunismo perverso, caridad cristiana. Frente al capitalismo despiadado, caridad cristiana. Como señalase León XIII en su gran encíclica Rerum Novarum, solo la Iglesia es la que extrae del Evangelio doctrinas aptas para resolver, o para hacer bastante menos áspero, el conflicto de clases. Ella, con un gran número de instituciones benéficas, mejora las condiciones del trabajador y además quiere que las fuerzas de todas las clases sociales cooperen juntas. Hasta la siguiente semana, te espero aquí, en busca de la verdad. Si te gustó, sígueme en YouTube, X, Facebook, Substack, bajo el nombre La Hija de Cortés. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Muchas gracias.